intentar que tenga un sitio donde ensayar, por favor, ayudarla. Gracias. Por haber venido a pasar esta tarde de domingo con nosotros. Bueno, os cuento un poquito. Nosotros hace bastante tiempo pensamos que teníamos que hacer algo con la situación de los refugiados y bueno, en el círculo de Podemos surgió esta idea de que bueno, teníamos que hacer algo, aportar un granito de arena como fuera, ¿no? Además, coincidió que un compañero nuestro, Javier, que va a hablar también hoy esta tarde, pues decidió estar unos días en uno de los campos griegos, en Idomeni, en la frontera con Macedonia, y bueno, pues ya definitivamente decidimos que queríamos hacer algo para que esto no se olvidara, ¿no? Para que la gente sepa que otra gente como nosotros está pasando por serias dificultades y por una situación muy penosa, ¿no? Entonces, en primer lugar, os voy a presentar. A mi lado tengo a Elena Sevillano, que es diputada de la Comunidad de Madrid, de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Es portavoz de la Comisión de Presidencia, Justicia y Portavocía de Gobierno, y miembro de Vigilancia de las Contrataciones y funcionaria del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid en excedencia. Luego tenemos a Paco Garrido, que es miembro de FEAR, una organización no gubernamental, la Comisión Española para Ayuda al Refugiado. Y tenemos a Javier Andreu, que es compañero nuestro, médico jubilado, médico cirujano jubilado, y que como os contaba, ha estado unos días en Idomeni. Si os parece, empezamos la primera intervención con Elena, que nos cuente un poquito lo que ellos están haciendo desde la Comunidad de Madrid. Bueno, y el que faltaba, que es Miguel Urbán, que ya se acerca. Mago no llega ni pronto ni tarde, exactamente cuando se lo propone. El Señor de los Anillos. Ese de Gandalf. Bueno, yo primero os diría que os acercaréis un poquillo, porque estamos ahí un poco en familia y nos quedáis por ¿No se oye? A ver, no, os decía que os acercaréis un poquito, porque como estamos así en familia, pues estamos más cerquita, más cómodos. Y luego quería también deciros que Cecilia Salazar, que no sé si la conocéis todos, que es, bueno, los diputados de la Asamblea, las diputadas, nos hemos dividido la zona, toda la Comunidad de Madrid, de los 27. A ver. Bueno, os decía que los diputados de la Asamblea de Madrid nos hemos dividido la Comunidad de Madrid en diferentes municipios entre los 27, más los distritos de Madrid Capital, y vuestra diputada de zona, Cecilia Salazar, que está puesta en el acto y viene desde otro acto, me ha pedido que os pida disculpas, está intentando llegar, no sé si va a llegar, pero bueno, en cualquier caso os pido disculpas en su nombre. Y bueno, empezar a contaros, yo aparte de diputada me encargo en el Consejo Ciudadano Autonómico de Sociedad Civil desde hace un par de meses, no mucho, y una de las líneas que hemos cogido en Sociedad Civil, bueno, en el Consejo en general, pero a través de Sociedad Civil, es el tema de los refugiados. Nos hemos adaptado a una campaña autonómica
a la campaña de Europa es Refugio, que parte desde Europa, desde el Parlamento Europeo y también el Consejo Ciudadano Estatal y un grupo muy grande que hay de migraciones en el que están miembros de todo el Estado español. Entonces, bueno, dentro de esto es una campaña más en este sentido y contaros un poco que estamos en ello. Esta campaña se inicia sobre todo para sensibilizar y politizar a toda nuestra gente y a todo nuestro tejido social. Eso por un lado, para la lucha, digamos que el objetivo final en ese sentido sería revertir el acuerdo europeo y revertir la política europea tan dañina, ¿no? para los derechos humanos y para lo que es la esencia de Europa en sí. Y por otro lado, como objetivo interno también nos lo marcamos. Perdonad, es que estoy mala y tengo la nariz y la garganta un poco, me cuesta un poco hablar. Con un objetivo interno de sociedad civil, lo que nos marcamos es estrechar lazos entre la sociedad civil en general y la nuestra, ¿no? Lo que son nuestros círculos, nuestra gente, y que empiecen a colaborar tanto para que desde la sociedad civil terminen llegando las iniciativas a los parlamentos y demás, como para que en sí se entreteja tejido social y se vaya recuperando. Yo siempre digo que si Podemos, por lo que sea, dentro de 2 meses se va al carajo, si hemos conseguido que haya un tejido social, eso hemos hecho, ¿no? Por este país, y además creo que es nuestra base y creo que es importantísimo, ¿no? Eso es lo que nos debería sobrevivir si algo sucediera, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, esos 2 objetivos. ¿Por qué el tema de los refugiados? Pues primero por simple y llana humanidad, ¿no? Y segundo, porque creemos que es algo que podemos llegar a revertir desde la sociedad civil. Es decir, en nuestra presencia en las instituciones vamos a hacer todo lo que se pueda, pero creemos que esto lo echa atrás la sociedad civil europea. Entonces, en esa coyuntura, el tema de los refugiados creemos que es un eje muy metido en nuestra esencia europea. Es decir, cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial, se generó a posteriori el estado del bienestar, se generaron una serie de conciencia social europea que llegaron a unos sitios antes, otros después. Esa conciencia social europea estaba basada en la protección de los derechos humanos. Es decir, habíamos aprendido de aquellos errores tan brutales que se habían cometido, ¿no? Y habíamos salvado y sobrevivido a una Europa después de ese desastre con este fondo y esta esencia. Y eso ahora mismo se ha roto. Con más cosas, pero también con este acuerdo de Turquía, Europa ha hecho saltar por los aires toda su esencia. No sé si os acordáis de nuestro propio subconsciente, aquellas películas en las que alguien ponía un pie en la frontera, o venía corriendo con todo el mundo a punto de dispararle, ponía un pie en la frontera y le abrazaban los soldados, ya estaba salvado, ¿no? O en un consulado. Hay 1 millón de películas de esta esencia, que es la esencia europea, ¿no? Esto se firmó, es el Convenio de Ginebra, el que decía esto. Esto se firmó en 1951 y en el 2016 esto se ha ido al carajo, ¿no? Entonces, estamos incumpliendo la legislación internacional, estamos incumpliendo lo más básico en derechos humanos, en trata de personas, han desaparecido ya 10.000 niños en este proceso. Estamos incumpliendo, prácticamente con lo poco que nos une, al margen de la economía, lo poco que nos une en Europa. Entonces, bueno, esto es algo que creemos que es muy fácil en algún sentido enganchar a toda la sociedad europea y que la propia sociedad europea diga hasta aquí hemos llegado, ¿no? Que seamos capaces de revertirlo. Por eso estamos en ello. En otro sentido, si os dais cuenta, esto nos une de manera que la gente que está en el otro lado o que está impulsando hacia que cambiemos esa esencia europea y nos convirtamos en una frontera y
gueto prácticamente para blancos heterosexuales europeos, ¿no? Su recurso tiene que ir ahí, tiene que ir a dibujarnos esto de miedo, a enseñarlo como si fuera una invasión. A mí lo de la invasión me hace mucha gracia, porque es una cosa que continuamente la dibujan en ese sentido, ¿no? Incluso las imágenes de los telediarios, todas las imágenes incluso de todas las fronteras, no solo de la frontera este, ¿no? Que sería la que un poco nos trae más aquí hoy, pero de la frontera sur igual. O sea, salen las imágenes de los saltos de Melilla como si fuese una cosa que sucede cada 5 minutos y que nos invaden, ¿no? Y luego cuando ves las cifras no tienen absolutamente nada que ver con una invasión, están terriblemente lejos de una invasión, ¿no? En Europa hay 509 millones de personas. La cifra que querría ACNUR que acogiéramos de refugiados en la frontera este son 480.000, que no llega a un 0,01%. Toda la cifra total de movimiento en la zona toda alrededor de Siria y demás son 4 millones de personas, que no llega al 1%. Pero es que aunque vinieran todo el pueblo sirio, los 22 millones, no llegaría a un 5%. Y en el Líbano se está cogiendo un 25% de la población. Entonces, bueno, las cifras son aplastantes, ¿no?, para desdibujar esto. Otra de las cosas que utilizan en este sentido es el tema del Daesh, del Estado Islámico. Yo en esto hay una frase de un compañero bombero que ha estado allí, que cuando venía nos decía, ¿no?, que explicándole a un traductor a una de las personas que habían llegado en la isla de Lesbos, a un padre que venía con una niña pequeña, le decía, bueno, ahora te van a hacer preguntas, tal, tienes que entender que aquí en Europa mucha gente te va a pensar que eres un terrorista, ¿no? Y a este hombre no le cabía en la cabeza lo que le estaban diciendo. Este hombre no lo entendía. Y tardaron un rato en explicárselo. Cuando ya su cara de flipado, ya levantó la camiseta de su hija, una niña pequeña, y su hija tenía un disparo en el vientre para que no tuviera infieles. Entonces él decía, pero ¿cómo me van a decir a mí que soy terrorista? O sea, no le cabía en la cabeza. Entonces, bueno, esa es otra de las imágenes que nos presentan para poder desdibujar ese sentimiento de derechos humanos que está en la base de Europa, ¿no? Y bueno, incidir mucho en los delitos de odio. Bueno, visteis la manifestación ayer. Digamos que se mira para otro lado cuando se organiza todo esto que va en esa línea de los delitos de odio, mientras que en otras tonterías como los titiriteros o cosas similares, pues echan, bueno, lo de Rita, ¿no?, que es una cosa espectacular. Se van al Código Penal y echan mano de los delitos de odio. Es una cosa realmente alucinante, ¿no? Ese doble rasero tan terrible. Y bueno, deciros que ese es el fin, desdibujar esto, conseguir revertir ese acuerdo, porque ahora escogerán ellos. Es un viaje terrible de ida y llegan y hemos firmado un acuerdo que les hace volver al punto cero y enfrentarse a un viaje terrible de vuelta otra vez, ¿no? Es algo completamente inhumano. Y en las líneas políticas que marca Podemos, ahora os explicará más Miguel, pero las líneas políticas que marca Podemos en este sentido, que van en sustituir la frontera militar por líneas de rescate y salvamento y pasas de seguro, que además increíblemente se ha invertido muchísimo más en toda la parte militar que en el rescate, ¿no? Ya se sustituyó la operación en su día en Lampedusa, Mare Nostrum, por la de Tritón, que era una operación de rescate, por una operación militar, y simplemente se deja que en el Mediterráneo haya una fosa de muertes diarias. Y bueno, en la línea de las garantías de derecho de asilo, de la política común europea, de los programas de reasenciamiento y reagrupamiento familiar y de la resolución también la política exterior en las vías de resolución de los conflictos en Oriente Medio, ¿no? Y en este sentido, pues toda esa traducción de los espacios que vayan surgiendo en la sociedad civil, entre los círculos y la sociedad civil y
y en todos estos espacios en los que se generan ideas. Empezamos esta campaña con una idea así. Surgió en Talamanca del Jarama, un grupito entre la CUT del pueblo y el Círculo. Hicieron un manifiesto en el que pedían que se bajaran las banderas europeas de los ayuntamientos. Ese manifiesto ha recorrido el Estado entero y se han bajado banderas europeas en todas partes de España, ¿no? Esto no deja de ser un símbolo que hace a la gente ponerse a pensar qué está pasando, que es lo que finalmente nos llevará a revertir esto. Se han hecho también, hay una caravana en marcha ahora, que empezará el 12 de julio, en la que se embarcarán autobuses hacia Idomeni, y lo que se intenta es en el camino, con ciudades en el camino, ir cogiendo lugares concretos de acogida y llegar allí con documentación de todos los lugares de acogida y llegar allí y decir, tenemos para acoger a 500, volvemos con 500 y se quedan en todos estos municipios, en todas estas ciudades, que no deja de ser una provocación a la política europea, ¿no? Es decir, se puede hacer, solamente hay que tener voluntad, ir y hacerlo, ¿no? Esa caravana está en marcha y luego pues tenemos un montón de propuestas no de ley, propuestas de ley también, resoluciones contra el acuerdo europeo, en fin, todas estas cosas que también van surgiendo en los parlamentos, pero que también nos traemos de la sociedad civil. Hicimos, por ejemplo, una propuesta para que los bomberos de la comunidad utilizasen el grupo que tienen preparado para catástrofes para ir a Lesbos a rescatar, ¿no? Y bueno, está en marcha. Y diversas cosas así que nos van llegando y que entre todos hacemos, ¿no? Que es un poco la idea. Así que bueno, ahora ellos os contarán más cositas de la zona, que es lo realmente interesante para que luego vosotros transmitáis. Así que nada, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Ante todo, agradeceros una vez más que nos hayáis invitado a participar en un acto ciudadano. Nosotros, desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que es donde yo trabajo, llevamos 36 años trabajando por el derecho de asilo. Quizás sea el momento de la historia donde la ciudadanía se ha fijado un poco más en la situación y las realidades de estas millones de personas que se encuentran perseguidos. No olvidemos que una persona refugiada es aquella que está perseguida por motivos de raza, por motivos de opinión política, por pertenencia a un grupo determinado y obviamente por una serie de motivos que realmente nos podrían afectar a todos. Imaginemos que, bueno, en este acto en el que estamos ahora, cambia la situación política y todos y todas vosotros estaríais realmente señalados y podríais ser motivos de persecución. Para nosotros, cuando escuchamos que existe una crisis de refugiados, lo único que hacemos es llamarnos las manos a la cabeza, porque lo que realmente existe es una crisis del Estado de Derecho, tal cual lo entendemos. No hay una crisis de refugiados. Estas personas refugiadas no han surgido de la nada. Hace 5 años que se está dando esta situación, hace 5 años que esta realidad se está dando y hace 5 años que la comunidad internacional hace el don tan credo y está completamente inamovible ante la realidad y ante la situación de estas personas. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Pues bueno, estamos realmente viendo el fin del Estado de Derecho tal y como nosotros lo entendíamos. Estamos viendo cómo el derecho de asilo, un derecho inalienable, se está hundiendo realmente en el mar. Es muy visual las imágenes que nos llegan desde tanto Italia como Grecia. Vamos seguramente a asistir a un verano bastante caliente en el cual van a continuar llegando personas, van a continuar llegando por diferentes vías, ninguna de ellas segura, ninguna de ellas legal, para como lo entiende la Unión Europea y sus Estados miembros. Cuando nosotros pensamos en esta situación, cuando vemos que decimos que se hunde el derecho de asilo, voy a remitirme otra vez a lo que ha apuntado brevemente Elena anteriormente.
El derecho de asilo se basa en la Convención de Ginebra del año 1951 y en el Estatuto de Nueva York de 1967. ¿Qué implica esto? Pues, ¿cuáles son estas fechas? Realmente es el año 51 porque después de 2 guerras mundiales los estados europeos y la antigua Sociedad de las Naciones decidieron que no se podía volver a dar una situación como la que se había dado después de 2 guerras. Millones de personas pululando sin ninguna protección, sin ningún tipo de recurso por el continente europeo, y se decidió de forma unánime que esto no podía volver a producirse. Sin embargo, a día de hoy vemos que el número de personas que están siendo perseguidas en todo el mundo es superior al de ese momento dado, es superior al de la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo el propio Estado europeo, los propios Estados europeos que habían impulsado esta convención están faltando no solamente a esta Convención de Ginebra, sino también a su propia normativa interna, como el protocolo 4 de la Convención de los Derechos Europeos. ¿Qué es lo que nosotros queremos en este momento? Primero, aprovechar la atención de la ciudadanía. Nosotros somos una organización que somos sociedad civil, nosotros algunos somos trabajadores. Entre ellos, una de las cuestiones que nos significa es que muchos de nuestros compañeros que trabajan con nosotros han sido anteriormente refugiados, otros son personas voluntarias, pero todos y cada uno de nosotros lo que queremos aprovechar este momento para transmitir a la ciudadanía que no son únicamente, en primer lugar, no son únicamente ciudadanos y ciudadanas sirias quienes están padeciendo la persecución. Esto a día de hoy nos ha llamado la atención porque está mucho más cerca. Nos ha llamado la atención quizá también por el color de la piel de los sirios y de las sirias, que se parecen quizá un poco más a nosotros, pero hemos de citar situaciones de vulneraciones de derechos en Centroamérica, podemos hablar de situaciones de vulneraciones de derechos en Sudamérica, en toda África, en Asia, y queremos hacer un llamamiento para que todos y todas consideremos que no es únicamente a la ciudadanía siria a quien debemos de mirar en este momento, sino que existen millones de personas en todo el planeta que están siendo perseguidos. Estos acontecimientos que se han dado no son más que el objeto final de una serie de acontecimientos que se vienen produciendo desde hace ya prácticamente 10 años. Y en los cuales el Estado español ha sido el alumno aventajado, ha sido el alumno que ha iniciado estas pruebas para finalmente encontrarnos con lo que ha sucedido actualmente, y que luego contará el compañero que ha estado en Idomeni, que lo que ha estado sucediendo tanto en Grecia como en Italia. Si hacemos un poco de memoria y nos podemos retrotraer al año 2005-2006, cuando la Unión Europea, con el dinero de todos y todas nosotros, inició la construcción de centros de internamiento en Mauritania y en otros países africanos para coartar la libertad ambulatoria según que ciudadanos que querían venir a Europa simple y llanamente para solicitar muchos de estos casos asilo. Pues esto se produjo, esto lo denunciamos, y fue la primera toma de contacto con una política de regresión de derechos como la que hemos asistido. En segundo lugar, fue la instauración de los CIES, que recordemos que hasta hace escaso año y medio han venido funcionando por más de 3 lustros sin ningún tipo de reglamento ni ningún tipo de normativa que los produjera. Es decir, nos encontramos con personas que única y llanamente por no tener documentación, por una sanción administrativa, se encontraban recluidos y se encuentran recluidos a día de hoy en centros de internamiento. Para que nos hagamos una idea, es como si ahora mismo viniera la policía municipal, nos quisiera multar porque no hemos solicitado permiso para este acto y nos retuvieran durante 40 días sin ningún tipo de derecho que nos asistiera, y en muchos casos sin asistencia letrada, en muchos casos sin asistencia sanitaria, simple y llanamente por una sanción administrativa. El tercer momento importante fue hace relativamente poco, fueron las vulneraciones de derechos a las personas que intentaban saltar la valla de Melilla, que no olvidemos que Melilla es territorio nacional, cuando unas veces quieren es territorio nacional, cuando otras veces quieren no lo es.
y las llamadas devoluciones en caliente no fueron otra cosa que una vulneración clarísima a lo que es el ordenamiento internacional y al ordenamiento nacional, porque si tú quieres expulsar a una persona existe un procedimiento administrativo para hacerlo, pero tú lo has de seguir y debe tener toda persona que se le incoa este expediente un procedimiento con asistencia letrada. Y por último nos encontramos con lo que sucedió hace relativamente poco también en el Tarajal. Si todas estas ideas que hemos ido relatando las juntamos, vemos que realmente exactamente lo mismo lo que ha sucedido en Grecia y lo que continúa sucediendo, por ejemplo, en la zona de Marruecos. Actualmente Europa está pagando a porteros de discoteca, que son el gobierno turco y el gobierno marroquí, para que ejerzan la presión y ejerzan vulneraciones de derechos que nosotros, como europeos y nosotras, no podemos hacer porque tenemos una normativa que no nos lo permitiría. Sin embargo, les pagamos, les facilitamos capital para que ellos puedan continuar con esta línea de portero de discoteca. ¿Qué es lo que nosotros demandamos? Primero, si todos pensamos cuál es la situación actual, demandamos que ahora que estamos muy cerca de una campaña electoral, que prácticamente ya ha empezado, demandamos que los partidos políticos incluyan dentro de su agenda el derecho de asilo y retomar aquellos derechos que no debían de haberse perdido nunca. Y además, aquí tengo a mi derecha un europarlamentario, exijan a la Unión Europea el cumplimiento de aquellas normas que ellos mismos han aprobado. ¿Qué más solicitamos? Pues solicitamos visados humanitarios, vías legales y seguras. Existe un cuerpo jurídico suficiente como para que estas personas, en lugar de jugarse la vida en el Mediterráneo, finalmente van a llegar de una forma o de otra. Lo único que se está consiguiendo es que si las barreras se hacen más altas, van a tener que tomar un camino mucho más peligroso, pero finalmente quien huye de una muerte segura intenta al menos un futuro incierto en un recorrido peligrosísimo. ¿Qué nos encontramos en Grecia? Pues en Grecia nos hemos encontrado con diferentes vulneraciones, como por ejemplo una discriminación contraria a un articulado de la Convención de Ginebra, es decir, estamos discriminando a personas por su nacionalidad. Se facilita o se intenta facilitar la solicitud de asilo a personas que vienen de Siria y de alguna otra nacionalidad, y sin embargo nos olvidamos de afganos, nos olvidamos de centroafricanos, nos olvidamos, por ejemplo, de personas de otras nacionalidades que también podrían ser susceptibles de solicitar asilo. En segundo lugar, nos encontramos con un concepto que ya parecía que ya se había olvidado, que son las deportaciones. Ya no se utilizaba ese término cuando utilizamos términos jurídicos, y sin embargo esto es lo que está sucediendo. Se están devolviendo masivamente a personas, o se han intentado devolver sin atender a cuál es la situación personal de cada uno de ellos. Que yo sea un ciudadano de la República Centroafricana no implica que yo no pueda solicitar asilo, porque yo quizá estoy perseguido por mi orientación sexual. Es decir, que la nacionalidad no debe ser observada para conceder o denegar el asilo, sino la situación de cada una de estas personas que tienen derecho a individualmente poder tener su procedimiento administrativo que pueda acabar en una concesión del estatuto de refugiado. Finalmente, una de las cosas más complejas y que más perplejos nos deja es el considerar a Turquía como un país seguro. Realmente estamos hablando de un acuerdo Unión Europea-Turquía porque realmente el fundamento no podemos hablar de un convenio, no tiene la forma de convenio, no ha pasado por el Parlamento Europeo, con lo cual es bastante complejo el poder tirarlo atrás. Que se haya considerado por parte de un gobierno en teoría de izquierda, como es el gobierno de Syriza, a Turquía como un país seguro, es una falacia que nos parece insultante para la inteligencia de toda la ciudadanía europea. ¿Por qué decimos esto? Porque realmente Turquía no tiene un procedimiento de asilo establecido como tal. Turquía ha firmado la Convención de Ginebra, pero con una reserva que sí que asegura a los ciudadanos europeos que puedan solicitar asilo en Turquía ese procedimiento, pero sin embargo de otros países no lo hace así.
Turquía no cumple, ni tampoco Grecia, ninguno de los estándares internacionales para la protección de asilo y por tanto nos encontramos con miles y miles de personas en un limbo jurídico y con unos Estados miembros, no solamente la Unión Europea, tenemos que recalcar también que los Estados miembros tienen un protagonismo importante y son tanto los Estados como la Unión Europea los responsables de esta situación. Nos encontramos a miles de personas en un limbo jurídico, como luego nos mostrará el compañero con su testimonio de Idomeni, y sin ningún tipo de protección. Posteriormente, las primeras personas que fueron devueltas a Turquía, sí que tenemos conocimiento de que muchas de ellas han intentado suicidarse, debido a que han sido muchas de ellas recluidas en un tipo de CIE. Obviamente un CIE turco me imagino que debe ser mucho peor que un CIE español, aunque no deja de ser un CIE. Nos encontramos con que Turquía no asegura ni siquiera la educación, por ejemplo, para los menores que están en territorio turco. Nos encontramos con que Turquía no respeta ningún tipo de derecho que las convenciones internacionales remarcan, y nos encontramos con Turquía que ataca a las personas que están huyendo de sus ciudades de origen, que están huyendo de Turquía, los recibe a balazos y los recibe con gases lacrimógenos. Obviamente, esta situación lo que nos conduce a todos es a calificar no solamente de fraudulento, no solamente de ilegal. Todo esto va a acabar, antes o después, como comentamos compañero y yo, va a acabar en los tribunales europeos. Y nos encontramos con un acuerdo fallido que realmente no tiene ningunos visos de prosperar, a no ser que la Unión Europea vuelva a dar un paso adelante y incremente el grado de vulneraciones de su propia normativa. ¿Qué es lo que desde nuestro punto de vista podemos hacer? Primero, no hay ningún tipo de posibilidad de parar esta serie de vulneraciones si la ciudadanía no lo tiene presente, si la ciudadanía no participa en las diferentes iniciativas que se están llevando a cabo para intentar parar este acuerdo. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho como organización? Somos una organización en la cual somos bastantes personas que somos letrados, y una de las cosas que hemos hecho es primero denunciar este acuerdo ante la defensora del pueblo de la Unión Europea. Hemos denunciado ante la Comisión Europea este mismo acuerdo y hemos hecho un llamamiento ciudadano para el apoyo a través de las firmas, a través de change.org, para intentar visibilizar ante el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, la Unión Europea en general, para intentar visibilizar que la ciudadanía europea no quiere y no queremos este tipo de acuerdos. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda únicamente dos posibilidades: o no hacer nada, o dar respuesta a estas vulneraciones. El no hacer nada, ¿qué implica? El no hacer nada implica que realmente si permitimos esta serie de vulneraciones de derechos, estas líneas rojas que se traspasan se volverán en nuestra contra, y si la ciudadanía no reacciona, realmente posteriormente volverán a recortar otra serie de derechos, algo que nos sorprenderá, pero realmente, como hemos explicado anteriormente, tiene su fundamento en pequeños o grandes gestos de vulneraciones. Si no somos conscientes de ello, si no tomamos parte, intentamos cortar de alguna forma esta situación, antes o después lo lamentaremos. No hemos de olvidar que somos un país que ha sido, desgraciadamente, ha padecido miles y miles de personas han padecido el asilo. Nosotros fuimos acogidos en México, nosotros fuimos acogidos en Venezuela, nosotros fuimos acogidos en otros países, y parece que tenemos la memoria bien corta. Seguramente aquí en Valdemoro habrá muchas personas que hayan vuelto de este asilo, y no ha sido en absoluto muy diferente la situación que nuestros abuelos padecieron a la situación que están padeciendo estas personas. Así que, para acabar, os animo a que participéis en actos como los que se dieron ayer, ante una manifestación fascista contraria, con gritos de españoles sí, refugiados no. Había 10 veces más de personas diciendo que no queremos un Estado de Derecho con esas condiciones, y que no estamos dispuestos a aceptar una sociedad basada en pensamientos fascistas y xenófobos. Muchas gracias a todos.
Bueno, buenas tardes, soy Javier. Siento defraudar, no soy cirujano, cardiólogo, simplemente no había llegado a tanto. Bueno, mi intención solamente es intentar transmitir las vivencias que tuve en Idomeni. Idomeni es un pueblo de menos de 100 habitantes, situado al norte de Grecia a escasos 500 metros de la línea fronteriza y donde está la última estación de ferrocarril griego. Este era el paso que se seguía hasta llegar a Alemania, hasta que Europa decide cerrar las fronteras. Bueno, en ese momento se empiezan a acumular gente con la esperanza de que el cierre de la frontera es temporal, y en el momento en que yo llego, pues se calcula entre 12 y 15.000 personas en el campo de Idomeni. El lugar donde están las tiendas es una zona destinada al cultivo de arroz, y esto es importante porque es una zona fácilmente inundable, lo cual significa que durante todo el invierno y gran parte de la primavera el campo ha estado inundado con agua hasta la cintura, hasta los tobillos. Si nos da tiempo por el sol, se han preparado unas imágenes para que os deis una idea física de cuáles son las condiciones. La época que yo estuve, pues fue justo al contrario. Ya hacía calor, una media de 30 grados diarios, con lo cual aquello se convertía en polvo, sumado al humo que producen las hogueras que utilizan los refugiados para hacerse la comida. La llegada al campo, en mi caso en concreto, fue absolutamente desoladora. Yo llegué el día 11 de abril y el día 10 había habido un intento de salto de la valla por parte de un número de refugiados, con lo cual la policía macedonia invadió físicamente Grecia y atacó a los emigrantes dentro del suelo griego, y no contento con esto, pues se dedicó a disparar botes de humo, botes lacrimógenos y finalmente balas de goma en la zona donde estaban las tiendas. Hay que pensar que el 40% de la población en este campo son niños menores de 14 años. Y lógicamente, ante la revuelta que se había montado en la zona de las tiendas, estaban los niños, las mujeres y los ancianos, muchos de ellos inválidos que se mueven en silla de ruedas. Pero esto importaba poco. Con lo cual, el lunes había una cierta tensión en el campo. Tengo que decir que la policía griega realmente ha pasado bastante de la situación, realmente no han intervenido hasta antes de ayer. El miércoles, ahora lo contaré, pero hasta entonces su situación fue muy pasiva. Y lunes, martes y miércoles pues tuvimos una situación muy tensa, con vuelos de helicópteros a bajo nivel, y el final fue a consecuencia del salto del conflicto internacional creado con Macedonia por la invasión del territorio. Fue una cuadrilla de cazas haciendo repetidos pasos a baja altura a lo largo de la frontera. Yo no dudo que aquello iba dirigido a Macedonia, pero la realidad es que en el campo se vivieron escenas de verdadero terror. Y todavía se me pone la carne de gallina cuando hablo de esto. Porque pensar que toda esta gente, todo, absolutamente todo, venía de los bombardeos.
Nosotros teníamos, entre los traductores que teníamos, que eran refugiados voluntarios que nos traducían del árabe al inglés, teníamos dos chicas, que si luego podemos ver las fotos, las veréis. Una de ellas se encerró en un rincón a llorar como una magdalena y gritando I remember, I remember, I remember. La otra se tiró al suelo y empezó a convulsionar. Éramos en ese momento 5 médicos y tardamos como 1 hora en conseguir relajar. Quiero decir que esta gente no ha llegado aquí porque les gusta. Pensemos que estos señores, cuando vivían en su casa, eran exactamente como nosotros. Tenían aire acondicionado, tenían calefacción, tenían coche, tenían televisión. Y todo eso lo han tenido que perder por el horror que significa una guerra. Estando allí, hubo uno de los bombardeos que fue contra un hospital de Alepo. Una gran parte de los refugiados pertenecen precisamente a Alepo de los sirios. Porque quiero hacer hincapié que en el campo convivían 5 nacionalidades distintas. Y quiero hacer hincapié porque muchas de estas nacionalidades históricamente tenían conflictos entre sí. Sin embargo, en Idomeni no hay ningún conflicto por nacionalidad. Cuando uno ve esa miseria, pero además de eso, ve con la cierta tranquilidad que la gente convive, a pesar de que su subsistencia lo saben, que no tienen futuro. Ahora ya sí saben que no van a cruzar la frontera. Y de hecho, ya estando yo allí, familias enteras decidieron volver. Unos por la clara intención de volver a sus países y otros, probablemente la mayoría, buscando otros pasos alternativos. El campo tiene, por parte del gobierno griego, lo único que aporta a ese campo, hay que decir que es un campo ilegal, lo único que aporta a ese campo son unos puntos de agua potable, no más allá de 5 o 6. Hay unas bocas de riego que son las que se usan habitualmente para la inundación del campo cuando se siembra el arroz, y 11 cabinas del tipo de las que aquí se utilizan como váteres portátiles, como duchas, para 15.000 personas. Podéis imaginar que los baños son interminables y no se bañan por cuando pueden. En cuanto al resto, son los voluntarios realmente que lo hacen. Comida en principio no falta, se reparten 3 comidas diarias, todo esto a cargo de las ONGs y de los voluntarios, y se reparte una 4ª comida a partir de las 12 de la noche para bebés y madres lastantes. Esa parte, con todas sus limitaciones, la tienen cubierta. El sistema sanitario, hasta donde se puede, pues está cubierto. Por un lado está Médicos Sin Fronteras, que se dedica al tratamiento de enfermedades de enfermos crónicos que vienen ya diagnosticados y que ellos siguen el tratamiento. Y luego estábamos nosotros, que estábamos con Bomberos Sin Fronteras, que éramos un grupo de médicos, que esto surgió por una médico española que vive, que trabaja y vive en Londres, Marta Serralde, que desde Londres empezó a organizar grupos de médicos, y bueno, ahora lo lleva una asociación española con sede en Huelva, que es EIRE, y que está coordinando para que, porque uno de los problemas es que pues de pronto había 50 médicos y de pronto no había ninguno, entonces bueno, se está haciendo una coordinación que ahora parece ser que está funcionando correctamente.
como decía, un alto porcentaje de la población, son el 40% aproximadamente, son niños inferiores, o sea, de menos de 14 años. Y luego hay otro gran problema con las mujeres embarazadas. La semana que yo llegué se esperaba el parto de 200 mujeres. Porque al principio, los 2 primeros días, nosotros no lo entendíamos, que todos los días pues hacíamos entre 8, 10, 12 test de embarazo. Después ya nos lo explicaron y no lo entendimos. Tienen la idea que si consiguen tener un hijo griego, ese niño tendrá nacionalidad europea y por consiguiente los padres podrán conseguir con cierta facilidad la nacionalización y por consiguiente sus papeles. Existe, por otro lado, en principio hubo un conflicto entre los agricultores y los primeros refugiados por la ocupación de los campos, porque a fin de cuentas era su medio de vida. Al parecer, Médicos Sin Fronteras negoció con ellos y les pagó la cosecha de este año, con lo cual, pues esa situación se calmó y digamos que el griego de a pie no está viendo con malos ojos los refugiados. A tal punto que si ahora veis las fotos, entre el pueblo donde habitualmente se abastecían, y es el más grande de la zona, que es Policasto, y Idomeni, hay 4 gasolineras, las cuales están igualmente ocupadas por refugiados. Y eso es tolerado, los dueños de las gasolineras no lo han echado, no han llamado a la policía, y ahí viven pues grupos de 200, 300 personas por el agravante que al estar alejados del foco de atención que sería Idomeni, pues tienen mucho menos servicio. Pues la comida también se reparte, pero no se llega siempre. La asistencia sanitaria se ha empezado a dar ahora porque al ir disminuyendo el número de refugiados en Idomeni, pues ya hay la posibilidad de desplazar a médicos, entonces bomberos preparó una furgoneta para que sirviera de consultorio y se hace una visita diaria a todas estas zonas. Las necesidades del campo son las necesidades que cualquiera os podéis imaginar, aunque allí os sorprenda. Es decir, una de las necesidades, aparte de la comida, la bebida, el agua y dormir, pues son capitos de bebé. Ya podéis imaginar que con 200 partos en una semana, el número de bebés y de niños pequeños creciendo. Hacen falta sillas de ruedas para personas inválidas. Y las necesidades son, y hay una cosa que al principio llama la atención, pero que es imprescindible, y es puntos de luz para que los refugiados puedan cargar los móviles. Y no penséis que es una frivolidad, aparte de que es lo que les puede mantener en una cierta conexión con el mundo. El gobierno griego ha organizado que la inscripción se haga vía Skype, con lo cual pues no tiene más remedio que conectarse o intentar conectarse con Skype para poder normalizar su situación. Es que ahí en esa zona funciona muy mal. Y a fin de cuentas, quien está al otro lado es un funcionario que trabaja de 8 a 3 y que se va a su casa. Entonces hay gente
Yo conozco un caso concreto que llevaba 15 días, 24 horas intentando esa conexión. No conozco a nadie que haya conseguido inscribirse por ese camino. Y yo creo que poco más tengo que decir, simplemente probablemente dar una razón que yo me la he dado a la vuelta de por qué a un viejo de 70 años se le ocurre irse a eso. Y la verdad es que me fui, y no lo entendía muy bien, y lo he entendido después. Me fui porque tenía vergüenza, y sigo teniendo vergüenza, de ser europeo. Un país como el nuestro, que ya se ha dicho, que tuvimos una guerra civil horrorosa, que tuvimos una inmigración de dos tipos. Primero, la posguerra, y en los años 60, la del hambre. Que Europa ha estado entre guerras hasta el año 45, que la razón de la Unión Europea era para evitar las guerras. Que estemos consintiendo, y digo estemos consintiendo, porque estos señores que tenemos aquí, que son políticos, europeos, nacionales, les pagamos nosotros. Que estemos consintiendo que se maltrate al mundo como se está haciendo, porque además no olvidemos que nosotros los españoles tenemos algo más y algo que no ha salido aquí. Toda esta historia empieza con la famosa foto de las Azores. La zona era una zona estable e incluso proeuropea. La guerra de Irak no solamente destruye Irak, sino desestabiliza toda la zona y llega a la situación actual. Y por último querría hacer una aclaración. Las personas que están en Idomeni no son terroristas. Son personas que huyen de una guerra y que lo único que quieren salvar son sus vidas, ya ni sus pertenencias. Ahora, eso sí, si seguimos manteniendo situaciones como la de Idomeni, no tengamos ninguna duda que sufrirán terroristas. Pero yo quiero volver a hacer una aclaración. Tanto los terroristas de París como de Bélgica son europeos, nacidos en Europa y de al menos la tercera generación. Solo nos tendremos que preguntar qué habremos hecho con ellos para que individuos que han nacido a nuestro lado, que se han criado como nosotros, hayan derivado donde han derivado. Y ahora le paso a Miguel para que haga una lectura y que nos explique qué se puede. Bueno, gracias a todos y a todas por estar aquí. A mí siempre me gusta empezar con una frase de Oscar Wilde que decía que lo malo del socialismo es que se perdían muchas caras, ¿no? Yo creo que no las estamos perdiendo, que las estamos intentando invertir, por lo menos para conocer más, las estamos intentando invertir también para cambiar Europa, para cambiar nuestra tierra y para cambiar también Valdemoro, ¿no? Entonces yo creo que es importante en este sentido ver un poco lo que está pasando en esta llamada crisis de los refugiados, que a mí no me gusta llamarlo así. Yo creo que ahora mismo lo que tenemos realmente es una crisis de la gestión de fronteras. Hay una crisis del modelo de gestión de fronteras europeo, y eso es lo que estamos viendo, y está derivando, por desgracia, esa gestión del modelo de fronteras europeo en una crisis humanitaria en nuestro propio territorio, que eso es lo que estamos viendo ahora mismo en Idomeni. De hecho, el comisario de ayuda humanitaria, Avramopoulos, ha tenido que hacer la primera partida europea de la Unión Europea de ayuda humanitaria en la historia de la Unión Europea para un país miembro
de la Unión Europea. Y eso no ha pasado por una crisis climática, porque haya habido un terremoto, porque haya habido un tsunami, no. Eso ha pasado, hemos generado una crisis humanitaria directamente por nuestras decisiones políticas. Por las decisiones políticas de cerrar las diferentes fronteras de forma escalonada de lo que se llama la ruta de los Balcanes Occidentales y generar un tapón que ha convertido a una buena parte del norte de Grecia en un gran campo de refugiados de forma improvisada. Porque no solo está Idomene, hay, bueno, yo estuve aquí, estuvimos juntos en Idomene, yo he tenido la suerte de conocer pues, a muchos Javieres, a muchas Cármenes, a muchas Marías, a muchos Joses, a mucha gente. Este año y medio que llevo recorriendo fronteras, centros de internamiento, no solo en lo que sería Europa, sino también en el otro lado del Mediterráneo, Túnez, Marruecos, Argelia, también Turquía, justamente estábamos conversando que he podido visitar centros de internamiento en Turquía, centros de internamiento con banderas de la Unión Europea en suelo turco, centros de internamiento donde los policías, yo creo que no se enteraban muy bien de qué grupo parlamentario éramos los que visitábamos y nos explicaban lo bien que expulsaban a los inmigrantes fuera de Turquía, ¿no? Entonces, y que lo hacían con una diligencia, nos llegaron a decir, no dejamos uno, ¿no? Yo creo que nadie les explicó, solo les explicaron que éramos eurodiputados, no de que veníamos del grupo de la Izquierda Unitaria Europea. Pero en este tránsito que hemos visto, yo creo que en todo este trabajo que estamos intentando hacer desde Europa por denunciar la situación, yo creo que hay un elemento central sobre lo que tenemos que discutir, hablar, informarnos y luego a partir de ahí, de esa denuncia, buscar formas de acción y alternativas políticas para poder cambiar las cosas. Lo primero, por intentar ir de una forma breve, la mayoría de los medios de comunicación nos dice que estamos ante la mayor crisis de refugiados desde después de la Segunda Guerra Mundial. Seguro que lo habréis escuchado todas y todos. Eso es verdad, pero parece que estamos ante esta crisis por los refugiados que están llegando a Europa, y eso es lo que no es verdad. Tenemos más de 62 millones de personas desplazadas ahora mismo. A Europa ha llegado 1.100.000, más o menos, en este interludio de tiempo desde que hemos empezado a hablar de la crisis de fronteras, la crisis de los refugiados. Con lo cual, si estamos ante esa crisis, no es por lo que está llegando a Europa. Pero se quiere dar la imagen de que estamos ante una crisis histórica por lo que está llegando a Europa. Porque es una cuestión interesada, que busca generar un efecto político para justificar las políticas de cierre de fronteras que están haciendo nuestros gobiernos, que no solo hay que hablar de las instituciones europeas, sino que hay que hablar de nuestros gobiernos, sobre los que por los que además podemos influir mucho más que sobre las instituciones europeas. Y además, como sabréis, el cierre de fronteras es una decisión de cada gobierno, no es una decisión que esté compartida con la Unión Europea, ¿vale? Lo digo para que, de hecho, el Parlamento no podemos obligar a los gobiernos a cumplir ni siquiera la legislación en acogida. Lo digo para que también valoremos esto en su justa medida. Hay que influir sobre los gobiernos. Se nos quiere decir que estamos ante una avalancha de refugiados, y eso no es verdad. Yo creo que Elena daba unos datos claros. Ha llegado solo un 0,16% de refugiados a nuestro territorio, 0,016. Si lo comparamos con el Líbano, 25%, si lo comparamos incluso con Turquía, si lo comparamos con Jordania, si a nosotros nos dicen que es una avalancha, ¿cómo lo podemos llamar al resto? ¿Cómo lo podemos llamar al resto?
Tercero, esto va a suponer un gasto que ahora mismo los países miembros de la Unión Europea en recesión y en crisis económica no podemos soportar. Eso es lo que está diciendo también muchas instituciones, falseando números y de una forma profundamente irresponsable y generando la xenofobia institucional en la población. Y eso es mentira. Primero, somos los países con más capacidad y con más recursos justamente de lo que podría ser el entorno para recoger y acoger la llegada de refugiados. Desde luego mucho más que el Líbano, desde luego mucho más que Turquía y desde luego mucho más que Jordania. Pero es que solo hay que leer un poco la prensa y sobre todo la prensa internacional, que a veces hasta sacan artículos interesantes donde dicen... The Guardian sacó hace una semana un artículo que decía justamente que en 4 años Europa va a ingresar el doble de lo que se gaste en la acogida de refugiados con los ingresos que van a traer esas personas en nuestro territorio, porque somos una población envejecida y son gente que va a cotizar y que no se va a quedar en su mayoría en nuestro territorio. Esto no tiene que ser justificación alguna para acoger y cumplir la ley, pero desmonta cualquier teoría sobre el gasto que va a generar sobre las arcas públicas el acoger a los refugiados. Cuarto, estamos ante una invasión organizada de Europa. Esto se ha escuchado. Y esto no lo está diciendo la extrema derecha europea. Esto lo está diciendo, por desgracia, desde la socialdemocracia hasta la extrema derecha, generando una estigmatización sobre la población refugiada que viene huyendo de las bombas, huyendo del terror y huyendo de la miseria. Y hay algo peor que las vallas de alambre de espino, que es la estigmatización, que es intentar condenar a todo un colectivo social y poblacional generando miedo en el resto. Ese es el peor y la peor valla y más difícil de superar. El miedo. Generar miedo al otro. Eso es un elemento que nuestras instituciones ahora mismo están generando de una forma intencionada con sus políticas para poder justificar la barbaridad que estamos haciendo humanitaria y legalmente en nuestras fronteras. Quinto, estamos incumpliendo todos los protocolos jurídicos que tenemos acordados a nivel internacional, a nivel de la Unión Europea. Incluso con el acuerdo Unión Europea-Turquía vulneramos la propia, no solo la internacional, sino también la propia, la europea. De hecho, es curioso, yo estaba en la sesión plenaria del Parlamento, invitaron al alto comisionado para de ayuda al refugiado, de ACNUR, a hablar. Él denunció el acuerdo Unión Europea-Turquía, denunció a las instituciones europeas, denunció la ilegalidad, denunció la brutalidad del acuerdo y todos los diputados se levantaron a aplaudir clamorosamente. Todos los diputados. 1 hora después estaban votando que Turquía era un país seguro, un elemento central para poder aplicar el acuerdo Unión Europea-Turquía. Esto se llama hipocresía. Es la hipocresía de las instituciones europeas lo que está generando una vulnerabilidad total de los acuerdos internacionales y propios que tenemos firmados. El artículo 19 y 19 bis del derecho comunitario dice expresamente que es ilegal, según derecho comunitario, la deportación
colectiva o las devoluciones colectivas de personas que hayan o no demandado asilo. Porque, como sabemos, hay que atender las demandas de forma particular y nunca colectivas, que lo decía el compañero de CEAR, justamente porque puede haber condicionantes y eso no puede ser vía simplemente por la nacionalidad quien lo demanda. La externalización de fronteras. Sexto, estamos pagando, como decía el compañero, matones de discoteca o policías de otros países para que hagan nuestro trabajo sucio. Conocemos el caso de Turquía, conocemos el caso de Marruecos. Nosotros llevamos mucho tiempo, de hecho somos pioneros, no solo con Marruecos. España tiene 12 acuerdos firmados con 12 países africanos. No solo con Marruecos, Mauritania, Mali, Senegal, acuerdos que no pasan por el Parlamento y que no tienen la vista indiscreta ni la transparencia que deberían de contar. Tenemos centros de internamiento en Mali, tenemos centros de internamiento en Senegal, tenemos centros de internamiento en Mauritania, el Guantanito español en Mauritania, lo llaman. Y ahí no va nadie, no tenemos ojos, la sociedad civil ni los representantes públicos para saber lo que está pasando. Somos expertos en esas exportaciones de fronteras, en esas externalizaciones de fronteras, que pagamos con dinero, pero también con política. Pagamos con política. ¿Por qué llevamos 40 años los diferentes gobiernos, tanto populares como socialistas, olvidándonos de nuestros hermanos saharauis? ¿Por qué? Porque estamos pagando para que Marruecos controle nuestras fronteras. Y pagamos con dinero y pagamos con olvido. Con olvido de responsabilidades políticas de nuestros diferentes gobiernos. Pero no solo estamos con Turquía y con Marruecos y diferentes países africanos de la ribera atlántica, sino que incluso estamos empezando desde las propias instituciones europeas, con dinero al desarrollo, a comprar la externalización de fronteras en países o en dictaduras como las de Eritrea. El 8 de mayo hemos metido 200 millones de euros para que el gobierno, la dictadura de Eritrea, controle la salida de sus nacionales del país, porque estaban saliendo 5.000 eritreos al mes hacia Europa. ¿Y qué hacemos? Apoyamos a una dictadura con 200 millones de euros. ¿A cambio de qué? A cambio de que no lleguen eritreos. Y de hecho ha defendido el número de eritreos que están llegando a las costas europeas. Y eso no es casual. No es casual. Octavo. Estamos generando espacios oscuros, opacos, donde no impera la ley y donde no imperan el respeto a los derechos humanos, que son conocidos no solo como los CIES, sino como los centros de internamiento y hotspots, que son la primera centro de llegada de los refugiados y de los inmigrantes. Estamos auspiciando centros verdaderamente carcelarios. Yo vengo justamente esta semana de Lampedusa y de Sicilia, de conocer los centros de internamiento en Lampedusa. Lampedusa es una isla donde viven al menos 5.000 personas. 600 de ellas son policías y militares. Imaginaros la situación que vive la isla. El mismo día que llegué, se generó un incendio por los disturbios que había en el propio centro de internamiento. Tuvimos que esperar 2 horas al sol por el ejército para que nos dejaran pasar, cuando tenemos derecho como representantes públicos a pasar a cualquier centro de internamiento pagado con dinero de todos los contribuyentes europeos, porque no nos querían dejar pasar para ver lo que había pasado ahí, para saber cómo habían reprimido a las personas que estaban ahí. Conseguimos pasar, conseguimos denunciar lo que estaba pasando ahí.
Pero la mayoría de la gente ya no tiene el foco. ¿Por qué fuimos a Lampedusa? Porque ahora mismo el acuerdo Unión Europea-Turquía, uno de los elementos centrales que va a hacer va a ser dificultar la llegada de refugiados por la vía marítima Turquía-Grecia. ¿Qué genera eso? Que no vengan, no, sino que tengan que buscar otras formas de llegar, formas mucho más peligrosas. Si ya no era suficientemente peligroso los 21 kilómetros que hay de Lesbos a Turquía, 21 kilómetros en donde está la OTAN, en donde están los guardacostas turcos, los guardacostas griegos y Frontex. Y en lo que va de año, en esos 21 kilómetros han muerto 750 personas. ¿Cómo con todos esos focos, con todas esas patrulleras, puede haber 750 muertos? Imaginémonos lo que va a ser ahora, la temporada de verano, desde Egipto y Libia hacia Lampedusa y hacia Sicilia, que son nuevas rutas que se van a reactivar con el acuerdo Unión Europea y Turquía. Lampedusa, uno de los elementos que a mí me impactó más en Lampedusa fue visitar su cementerio, visitarlo con una funcionaria del ayuntamiento de Lampedusa, que era la que se encarga de intentar poner nombres a las personas que mueren en sus costas. La alcaldesa de Lampedusa dijo que ya no tenía tierra ni para los muertos ni para los vivos. Así es como está Lampedusa. Y ella nos contaba que poner nombres a las personas que habían fallecido y en las placas, yo me dediqué a hacer muchas fotos de las placas, me impactó mucho, las paga el ayuntamiento, intentaban poner dónde habían venido, de quién eran, intentaban humanizar, ¿no?, a esa persona que había muerto en su costa. En algunos solo hay números porque no tienen dato ninguno. Esa persona me dijo que nadie la pagaba por ello, pero que ella no lo hacía como un tema humanitario, sino que lo hacía como una cuestión política, que creía que toda persona se merece ser tratada como persona y no como un número o una estadística, y que los gobiernos las tratan como estadísticas y como números, y que la mejor forma de que las tratáramos como personas, aunque fuera cuando se las entierra, era poner su nombre y un poco de su historia. Eso para mí es la imagen más, diría, clara de cómo nuestras políticas migratorias generan muerte. Cuando hablamos justamente de lo que decía Elena, ¿no?, estamos convirtiendo el Mediterráneo en una gran fosa común. Bueno, pues ahí tenemos fotos de esa fosa común. Fotos, imágenes, historias. Y luego yo pensaba, digo, no sé si las familias de esas personas que han muerto ni siquiera saben si han muerto, o dónde están, o si piensan que pues consiguieron el dorado, ¿no?, de llegar aquí y tener una vida digna. Eso es lo que estamos ahora mismo generando con nuestras políticas. Noveno, todo este proceso de xenofobia institucional que estamos generando está aumentando uno de los elementos, yo creo que ahora mismo más peligrosos dentro de la política europea, que es el auge del racismo, el auge político y electoral de la extrema derecha, de esos repliegues identitarios que en el conjunto de Europa empiezan a cada vez dar más miedo. Más miedo no solo porque empiezan a ganar elecciones. Hoy estamos ante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Austria. Y según los sondeos a pie de urna, por muy poco ha ganado la extrema derecha la presidencia de Austria, con un lema que decía: no queremos que Austria se convierta en Estambul. Ese era el lema de campaña del que posiblemente, según los sondeos a pie de urna, pueda ser el presidente de Austria, o si no, se haya quedado muy cerca, esperemos que solo se haya quedado muy cerca. Pero el problema no es solo
todos estos grupos de extrema derecha. De hecho, en Europa sabéis que a nosotros nos llaman la isla. Nos llaman la isla a la península ibérica porque somos tanto Portugal como España, los dos únicos parlamentos que no tenemos un partido de extrema derecha con representación parlamentaria. Otra cosa es que tengamos parlamentarios de extrema derecha en el Parlamento, pero no un partido de extrema derecha. Eso solo pasa aquí, somos una excepción. Somos una excepción. Pero el problema no es solo el auge de la extrema derecha, sino el problema es cómo la extrema derecha y sus discursos están permeando en todas las formaciones políticas del arco parlamentario en una cosa que los sociólogos franceses conocen como la lepenización de los espíritus. Cómo empezamos a ver normal que, por ejemplo, François Hollande hable de que la solución para acabar con la inmigración de Libia a Lampedusa sea bombardear barcos. Si eso lo hubiéramos escuchado en Le Pen, nos hubiéramos tirado de los pelos. El problema es que lo está diciendo un presidente que se dice socialista. Y eso es mucho peor que lo diga Le Pen. Y estamos viendo que en Dinamarca se acaba de aprobar una ley en el Parlamento para el que a todos los refugiados que lleguen a su territorio se les puede quitar todas sus pertenencias. Se llama la ley de las joyas, para que les puedan quitar todo lo que tengan. Y eso ha sido votado desde el Partido Socialista al Partido Popular, al Partido Liberal, a la extrema derecha, Dinamarca. En Dinamarca solo la Alianza Rojiverde danesa ha sido los únicos que se han opuesto a una ley tan infame y una ley que ha sido directamente, y se está investigando si entra en colisión con los acuerdos que tiene la Unión Europea sobre derechos humanos, y lo hemos llevado ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo por si entra en colisión. Otro elemento que para mí es fundamental. ¿Por qué somos una isla en Portugal y en España? ¿Por qué somos el único parlamento, aunque estuviéramos en funciones, que se manifestó en contra del acuerdo de Unión Europea-Turquía? ¿Por qué, incluido el PP y Margallo, habla de que es un acuerdo vergonzoso? Y eso no es porque Margallo sea más de izquierdas que el PP europeo. No, tampoco. No creo que el Partido Socialista sea más de izquierdas que el Partido Socialista Europeo, porque sus eurodiputados luego en el Parlamento Europeo votan igual que el resto. De hecho, el señor González Pons decía que el Partido Socialista y el Partido Popular en Europa votan el 90% de las cosas juntos, que no entendían por qué en España no se ponían ya de acuerdo. Yo tampoco lo entiendo, pero digo, sobre todo no entiendo por qué votan el 90% de las cosas conjuntas en Europa. Eso es lo que me preocupa de una forma radical, porque nos impide poder hacer muchas cosas justamente en Europa. Pero eso es justamente, que esto pase así, es justamente porque hemos tenido un 15M, es justamente porque hemos tenido unas mareas, es porque hay una politización muy grande de la población, tanto en España como en Portugal, que hace que seamos uno de los pocos parlamentos que obliga al conjunto de las fuerzas políticas a girar hacia el respeto de los derechos humanos. ¿Por qué en Francia todos los medios de comunicación están diciendo que el principal enemigo del Frente Nacional es la Nuit debout? Son las ocupaciones de las plazas de la gente que ha dicho ya basta. Eso es lo que nosotros y nosotras aquí tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar, y dentro de nuestras posibilidades tenemos que intentar exportar. No podemos seguir siendo la isla de una Europa que cada vez gira más hacia la derecha y hacia la extrema derecha, y que vulnera reiteradamente los derechos humanos y que aplica unas políticas de xenofobia institucional brutal. Por eso el 26J nos vamos a jugar mucho.
nos vamos a jugar también en clave europea, no solo en acuerdos transatlánticos como el TTIP de inversión y comercio, no solo en acuerdos como el CETA, que es otro acuerdo también de comercio, de libre comercio con Canadá, sino también en que Europa empiece desde el sur a girar hacia la izquierda, que empiece a girar hacia el respeto a los derechos humanos y el respeto a la gente. Podemos tener por primera vez un gobierno que en el Consejo de Europa pueda bloquear leyes que van directamente contra los derechos humanos y contra la integridad de los europeos y de los no europeos. Porque hay que entender que cuando recortamos los derechos de los refugiados y los inmigrantes, estamos recortando a la postre nuestros propios derechos civiles, políticos y sociales. Y los tenemos que entender como propios. Por eso, el 26J nos vamos a jugar también tanto en elementos tan básicos como el respeto a los derechos humanos, el respeto a la vida, el respeto a que la gente tenga un futuro y puedan mantener su dignidad, porque lo que estamos haciendo con ellos es indigno. Lo que estamos haciendo con ellos es que tenemos nuestras manos manchadas de sangre hasta que no impidamos esto, hasta que no abramos corredores humanitarios, porque nos dicen que quieren acabar con la mafia. Fijar qué curioso, quieren acabar con la mafia. Si lo que están haciendo es fomentarla, si lo que están haciendo es darles negocio. Mira, aunque parezca que mentira, por España también están llegando refugiados, aunque no sean tan conocidos. De hecho, pasan unos 50 diarios por Melilla. Vienen por Argelia, la mafia les pasa a Marruecos, en Marruecos esperan en Nador y de Nador pasan a Melilla de una forma que se llama de pasaportes prestados. Les hacen pasar como si fueran marroquíes de forma temporal a Melilla y ahí ya se identifican como refugiados. De hecho, la media está entre 1.500 y 2.000 euros por persona por pasarlos de Nador, que está a 50 kilómetros de Melilla, a Melilla. Entre 1.500 y 2.000 euros. Si los pasan como familia, es mucho más caro. ¿Qué supone eso? Que las familias entran de forma separada. Que tenemos a menores entrando con la mafia sin sus familias para poder entrar a Melilla. Mira, en Nador, que es donde están los refugiados esperando a que la mafia les pase, hay un consulado. Un consulado español. Imaginémonos que hay un gobierno digno en la Moncloa. Imaginémonos. Y que cumple la ley. No, yo no estoy diciendo que haga cosas extraordinarias. Bueno, sí, ahora cumplir la ley es algo extraordinario. Pero imaginemos que cumple la ley. Y que dice, bueno, la legislación permite generar visados temporales humanitarios, visados temporales para demandantes de asilo. ¿No? Algo que es sencillo, que no cuesta dinero porque ya tenemos un consulado en Nador. No hay que poner una oficina nueva, no, con el consulado en Nador. Y los refugiados que les pasa la mafia entre 1.500 y 2.000 euros por persona a Melilla, en vez de hacer eso, van al consulado, pidan, hacen una solicitud y entran de una forma legal, de una forma segura, de una forma ordenada en Europa. Nadie pagaría 1.500 o 2.000 euros a la mafia por hacer 50 kilómetros en taxi. A lo mejor pagan 50 euros, como mucho. ¿Quién está fomentando la mafia? ¿Quién está fomentando la mafia? Mira, los datos que tenemos sobre eso es que la Unión Europea se ha gastado 17.800 millones en los últimos 10 años en control de fronteras y en deportaciones. Entre control hay muchos apartados, investigación, y hay muchas empresas que tienen mucho interés en que esta política migratoria siga así.
De hecho, la valla de Ceuta y Melilla nos cuesta 10 millones de euros al año a los contribuyentes españoles, de los cuales 9 de cada 10 euros de esos 10 millones van a ACS, a Ferrovial, a empresas que todos conocemos. La más importante en temas de servicios de seguridad, por ejemplo, de investigación, es Indra. Nos sonará a todos. Puede ser que nos suene también Air Europa. Air Europa es una de las principales empresas de deportación de inmigrantes de España a terceros países. Digo, para que pongamos una idea. 17.800 millones es lo que se calcula que nos hemos gastado en los últimos 10 años. Se calcula que la mafia ha ganado 19.000 millones en los últimos 10 años, saltándose las barreras que nos cuestan 17.800 millones. Hay una relación directa entre el gasto en la Europa Fortaleza y el ingreso de las mafias por pasar las vallas de la Europa Fortaleza. Queremos acabar con el negocio del tráfico de personas. Cumplamos la ley. Cumplamos los derechos humanos y acabaremos con el negocio de las mafias. Y entonces nos dicen, bueno, es que si hacéis eso, por Dios, joder, vais a hacer un efecto llamada. Van a querer venir aquí todo el mundo. Mira, el mayor efecto llamada se llama las bombas. El mayor efecto llamada se llama la miseria. El mayor efecto llamada se llama apoyar dictaduras para que respeten nuestros acuerdos comerciales con la Unión Europea. Dejemos de apoyar dictaduras, dejemos de financiar bombas y dejemos de generar miseria y acabaremos con el 90% de los flujos migratorios que no solo vienen a Europa, sino que mayoritariamente están en África, internamente dentro de África y de Asia, no vienen a Europa. Pero bueno, por eso creemos que hay que fomentar políticas estructurales que vayan a la raíz del problema de lo que está generando estos dramas. Y nosotros desde Podemos hemos hecho un programa anexo al programa electoral que se llama de la solidaridad al derecho. Tenemos que pasar de la solidaridad de cientos de activistas que van a Idomene, que dejan su tiempo para participar, para trabajar en ciudades de refugio, que están colaborando para que la mayor crisis humanitaria que hemos visto en los últimos años. Los jueces griegos acaban de parar las deportaciones. Desde hace una semana, ahora mismo no es legal ejecutar deportaciones de Grecia a Turquía porque los jueces griegos acaban de decir, y las juezas griegas acaban de decir, que Turquía no es un país seguro. No es un país seguro. Ya no solo porque no cumple los estándares de refugio. Yo he estado en Turquía, no solo visitando centros de internamiento, sino he estado en la zona kurda de Turquía, en la capital del Kurdistán turco, Diyarbakir, que está siendo sometido directamente a un asedio de la propia ejército turco. Yo me metí en la ciudad, presa del asedio, y estuvimos un día y medio aguantando fuego de mortero y fuego de artillería a 30 metros. Eso no es un país seguro. Un país donde están cerrando periódicos. Un país donde se está intentando hacer una reforma legislativa para que se le pueda quitar la inmunidad a los diputados kurdos, para que se les puedan cerrar. Turquía no puede ser considerada un país seguro. Solo hay que ver que la propia ACNUR dice que por el aumento de la violencia política desde septiembre del 2015 hasta ahora en la zona del Kurdistán turco, podemos estar ante un movimiento poblacional de refugiados hacia Europa entre 400 y medio millón de personas y un movimiento poblacional interno turco de hasta 3 millones de personas. También hay persecución de minorías culturales como las minorías alevíes en Turquía. Con todo ese magma, viendo que tenemos unas instituciones que están fomentando acuerdos ilegales, que están generando una xenofobia institucional que causa crisis humanitarias y sobre todo muerte,
Desde luego, la gente, tú puedes decir, hostia. Bueno, también yo quiero decir, y me gustaría terminar con una pequeña historia de una de las peores, yo creo que, fronteras en las que estaba, que, bueno, ya no está activa, era la de entre Croacia y Serbia, justamente cuando se cerró la frontera con Hungría, que era el principal punto de acceso en la ruta de los Balcanes Occidentales. Orbán, con dinero europeo, el primer ministro, nunca confundir con Urban, ¿vale? Orbán es otra cosa. Orbán, vicepresidente del Partido Popular Europeo, construyó con 35 millones de euros europeas una valla de 185 kilómetros para evitar la llegada de los refugiados a su territorio. Además, mandó al ejército a su territorio. Por cierto, la valla le compraba a los confertinos a una empresa malagueña, que es la misma que da a los de Ceuta y Melilla. Llevó al ejército a las vallas, igual que nosotros, pero 8 años antes nosotros. Utilizó material antidisturbio contra los refugiados en la frontera, igual que nosotros. De hecho, Orbán siempre nos pone como ejemplo de la política migratoria que hay que hacer. Y, por último, hizo algo que todavía ningún gobierno español se ha atrevido, y esperemos que nadie se atreva, que es considerar la entrada irregular en su país como un delito penal. Un delito que es penado con de 3 a 5 años de cárcel. Ya no es que te metan en un centro de internamiento, es que te pueden caer de 3 a 5 años. ¿Cuál es la diferencia de 3 a 5? Que si hay un agravamiento de que si entras rompiendo la valla, te caen 5 años. Bueno, pues en esa situación, todo el desplazamiento se fue hacia la frontera de Serbia con Croacia, en un pequeño punto que se llamaba Berkosovo. Y de repente empezaron los primeros cierres escalonados de fronteras. Empezaba Austria de repente cerrando, entonces cerraba Eslovenia y cerraba Croacia, y entonces de repente en una pequeña carretera con menos 5 grados, con lluvia y sobre todo en un estercolero que se había convertido esa parte de la frontera, se quedaban 10.000 personas bloqueadas. Y ahí no había nada. No había nada. Había una pequeña tienda de Cruz Roja que te daba un café, había una pequeña tienda de ACNUR que te daba una manta, pero quien estaba manteniendo ese campamento eran 150 chavales con petos naranjas que ponía Chequia. Mira, imaginaros lo terrible que era la situación que te veías, que yo, el activista que me vino a buscar al aeropuerto para llevarme a la frontera en su coche, me dijo, antes de ir tenemos que ir a comprar 2.000 chubasqueros y 500 botas de agua porque la situación está terrible, ¿no? Y yo le dije, yo lo siento, pero yo es que soy de izquierdas y no creo en esto de la caridad. Yo no me voy a poner a repartir chubasqueros, yo creo que las soluciones tienen que ser políticas y demás. Dijo, bueno, como yo te llevo el coche, vamos a pasar por el chino, porque eran unos chinos en Serbia, compramos los chubasqueros, a los 5 minutos de llegar a Berkosovo estaba repartiendo chubasqueros y botas de agua como todo hijo de vecino de los que estábamos ahí, porque la situación era tan dramática que veías que lo que necesitaba ahora mismo en ese momento, además de la denuncia política que luego producimos, también era la ayuda directa para esa gente que estaba ahí. Pues yo le pregunté a uno de los chavales que llevaba el peto naranja, que ponía Chequia, que qué hacían ahí, porque eran los que verdaderamente estaban sosteniendo el campo, ¿no? Y ellos me dijeron que su presidente había dicho que no iba a aceptar ni un solo refugiado musulmán a su territorio porque era una invasión organizada de Europa lo que estaba pasando con los refugiados. Y les generó tanta indignación que se organizaron por redes sociales, por Facebook, cogieron el coche, cogieron la furgoneta y se fueron a Berkosovo, bien lejos de su casa, para demostrar que ese señor no representaba a la Chequia que ellos conocían, no le representaba a ellos que no en su nombre.
Cuando tú ves eso y lo comparas luego con un centro de internamiento y las políticas de la Unión Europea, compruebas que ahora mismo Europa está en disputa. Está en disputa entre los cientos y cientos de activistas que están yendo a las fronteras, pero también entre las miles de personas que en Alemania están apoyando también a los refugiados, que están haciendo su trabajo cuando quien lo tendría que hacer era el Estado y los gobiernos. Hay que dar una solución política al drama humanitario que estamos viendo. Hay que conseguir, como os decía antes, que la solidaridad de esos chavales checos se convierta en derechos, que no dependa de que nadie coja una furgoneta y se vaya a la frontera para que se atienda a la gente. Eso es el reto que, entre otras cosas, también tenemos el 26J en este país. Ser el primer gobierno digno que va al Consejo de Europa y dice no en nuestro nombre. Lo que ya están diciendo cientos de ciudades refugio que están demandando una salida diferente a las políticas que estamos viendo en Europa. Y eso lo podemos hacer desde ya. Podemos cambiar verdaderamente la historia que estamos viendo. Y dentro de unos años, cuando nuestros hijos o incluso nuestros nietos vean cómo hemos tratado a los refugiados y nos pregunten, ¿y vosotros qué hicisteis? Pues yo quiero que podamos decir, nosotros cambiamos eso, no lo permitimos. Muchas gracias. Sí, un momento. Bueno, buenas tardes. Lo primero, me voy a disculpar igual la ingenuidad de la pregunta que voy a hacer, porque primero he llegado tarde y segundo porque no estoy muy puesto en el tema de los refugiados. La pregunta que quería hacer es si quizá, al margen de las decisiones políticas e institucionales que se pueda tomar de cara al tema de los refugiados, si quizá no estamos cayendo otra vez en la misma trampa, todos los ciudadanos, de volver a ceder la responsabilidad a las instituciones políticas, aunque sean las que nosotros queremos. Es decir, al margen de lo que pueda hacer la política, no podríamos organizarnos y hacer acciones ya en el sentido de que, por ejemplo, una de las críticas que se hace al tema de los refugiados, sobre todo desde el lado económico, es que si dejásemos entrar a un montón de gente refugiada, podría suceder algún tipo de desequilibrio económico porque habría que atender un montón de necesidades y no habría suficientes recursos. Al margen de eso, ¿podemos la sociedad civil organizarnos y empezar a coger gente al margen de lo que esté haciendo la política institucional? Esté el PP, esté Podemos, o esté quien esté, ¿no? Pero igual pienso que estamos deseando que llegue, por ejemplo, Podemos, pero con una necesidad de ceder otra la responsabilidad a la institución política y nosotros volver a desentendernos. Igual es un poco ingenuo lo que estoy comentando, pero no lo sé. Nada más. Gracias. Bueno, no. O sea, la sociedad civil tiene su función. La sociedad civil además tiene que ser autónoma de los partidos políticos. Otra cosa es que Podemos cojamos a la sociedad civil y transformemos todo lo que podamos en las instituciones, pero son cosas diferentes. Es decir, diferentes, complementarias y que siempre tienen que estar. Podemos sin la sociedad civil, ni ningún partido sin la sociedad civil, es nada. De hecho, eso es lo que nos ha pasado, la desconexión. Bueno, estamos donde estamos y la desconexión que ha habido entre la política y la sociedad civil todos estos años ha sido en parte porque el tejido social se ha roto. Ahora ya dijéramos si fue más aposta o menos aposta, o más inducido o menos inducido. Ya tenemos ahí diferentes teorías, ¿no? Pero eso es lo que se está recuperando y eso además es lo que nos tiene que sobrevivir.
Por supuesto que hay iniciativas de la sociedad civil. Nosotros somos una mera herramienta para transformar esas iniciativas en nuestro trozo donde a nosotros nos toca en las instituciones. Pero es que la sociedad somos todos y entre todos y todas es como lo tenemos que hacer, ¿no? Nosotros no somos más allá de una herramienta. Hay un par de cosas que como sociedad civil sí que tenemos que entender. Nosotros, yo no soy de Podemos, yo no tengo ninguna vinculación política, soy parte de la Comisión Española de Ayuda a Refugiados. Nosotros somos sociedad civil. Pero no hay que olvidar una cosa muy importante, que la sociedad civil no debe hacer el trabajo al cual está obligado el Estado. Es decir, si nosotros entramos en el juego, como se ha entrado en algunas ocasiones, las noticias que nosotros tenemos, especialmente de Lesbos, es que había una saturación tal de sociedad civil que al final te encontrabas con personas haciendo el trabajo mientras los guardas costeros estaban con los brazos cruzados. Te encontrabas con personas sin los medios que debe de poner el Estado, que hacían que el Estado no cumpliera con sus obligaciones. El rol de la sociedad civil es diferente. Por ejemplo, lo que ha hecho Javier es un rol diferente a sustituir el Estado. ¿Por qué? Porque tú estás cubriendo un hueco que el Estado nunca va a cumplir. Y uno de los principales roles que debe hacer la sociedad civil, en este caso nosotros como organización, y luego te diré un par de cosas que sí que se pueden hacer, es denunciar. Primero, debes de tener el conocimiento de cuál es la situación real de cada persona. ¿Para qué? Para poder denunciar cuáles son las vulneraciones que los propios estados y los propios organismos están produciendo. Eso es el punto número uno. Segundo, debemos de observar que el cumplimiento de la normativa sea el adecuado. Y por último, hay una cosa muy importante que la sociedad civil sí puede hacer. Nadie, primero, hay que tener en cuenta que estas personas, después de un periplo de 4 o 5 años, cuando llegan a un país europeo, en un porcentaje muy alto acaban derrumbándose. ¿Por qué? Porque la cabeza, el ser humano, tenemos un cerebro privilegiado que hace que aguantemos la situación hasta límites insospechados. Pero una vez que tú te relajas, en nuestros centros de refugiados, por ejemplo, tenemos psicólogos clínicos que lo que hacen es intentar recuperar y volver a la persona lo más cercano a su situación anterior. Si tú estás con una persona en una situación que ha pasado por una serie de circunstancias que ninguno de nosotros podemos imaginar, tú a esa persona, en primer lugar, no podrías trabajar con ella, ni eres un profesional, ni tampoco lo soy yo. Además de eso, estas personas lo primero que requieren y lo primero que te demandan es intentar normalizar su situación. Ni siquiera quieren estar en ocasiones cuando pasa más de un periodo de tiempo en nuestros centros de atención a refugiados. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es volver a sentirse personas después de mucho tiempo. Lo que sí que puede hacer personas como todos nosotros que estamos en este parque es intentar facilitar los procesos de inclusión de estas personas. ¿Cómo se facilitan los procesos de inclusión? Normalizando la situación de ellos, apoyando en sus procesos de inclusión, acompañando desde cosas tan banales, compartir el día a día, tanto en barrios como desde las fiestas del barrio de Valdemoro, ¿por qué no? ¿Por qué no vas a intentar trabajar con estas personas para facilitar sus procesos de inclusión? Porque no tenemos que olvidar que son personas. Habrá personas refugiadas con las que tendrás afinidad y personas refugiadas con las que no tendrás afinidad ninguna. El concepto de refugiado es muy amplio y el rol real de la sociedad civil es, primero, organizarse para hacer lo que hemos dicho anteriormente, intentar vigilar y participar en los procesos que cada uno de nosotros tenemos, y segundo y más importante, normalizar, una vez que estas personas están aquí, sus procesos de inclusión para que vuelvan a ser personas y no dejen de una vez por todas el padecimiento que han podido pasar. Bueno, yo lo primero disculparme porque me voy a tener que ir a otra actividad, en este caso personal, por primera vez en el fin de semana, pero que tampoco puedo fallar, voy a cenar con mis padres. Simplemente decir una respuesta breve. Yo creo que no hay que esperar que los gobiernos hagan nuestro trabajo, pero tampoco nosotros hacer el trabajo de los gobiernos. O sea, yo creo que en ese sentido hay que asegurarnos que los gobiernos hacen su trabajo, y para eso hay que presionar, esté quien esté.
Si está Podemos, hay que presionarle, igual si está el PP, ¿eh? Si no cumple, hay que presionar en la calle. Ahora Elena va a sacar un cartel, el 28 salimos a la calle en gran parte de Europa con uno de los temas fundamentales sobre el tema de los refugiados, pero también con el tema del TTIP, con una serie de elementos centrales que ahora mismo, aunque parezca mentira, la Unión Europea es gran parte de nuestros problemas actuales cotidianos. Y no podemos obviarlas. Y tenemos que meterlo también en el debate político. Y gran parte de las soluciones se llaman construir una Europa diferente. No caer en repliegues identitarios que nos lleven a los elementos más oscuros de nuestra historia. Por eso yo creo que sí que tenemos muchas cosas que hacer. La ciudadanía desde una forma activa. Incluso, no solo yo lo que han dicho los compañeros, sino también movilizaciones como las que estamos viendo y un elemento que para mí yo creo que es central, que es intentar cambiar Europa y cambiar la sociedad en la que vivimos. Ese es el mejor elemento para ayudar a los refugiados, porque nos estaremos ayudando primero a nosotros mismos. Hay un elemento que hay que intentar separar. O sea, yo no creo en la caridad, yo creo en la solidaridad, porque la solidaridad es una ida y vuelta. O sea, que en cierta medida me estoy ayudando cuando estoy ayudando a otros, porque estoy conquistando derechos. Estoy conquistando instrumentos que van a hacer que yo y los míos vivamos mejor. Y eso es un elemento central. Y también combatir la idea falaz de que no tenemos medios. No es verdad. Yo comprendo que no has venido al principio de la charla, pero sí que lo hemos intentado tratar. No solo tenemos más medios que ningún otro país de los entornos que están recogiendo 50, 60, 70, 80, 200, 300, 400, 500, 600 veces más refugiados en relación a su tamaño, ya no lo quiero poner en relación al PIB o en relación a los recursos, sino que incluso los últimos estudios de The Guardian y de New York Times, por ejemplo, hablaba en el caso de Canadá de cómo en 3 años van a triplicar el dinero que están invirtiendo. Y The Guardian decía que en 4 años nosotros vamos a duplicar Europa el dinero que invertimos en el tema de refugiados con las personas que vienen aquí. O sea, que simplemente para que lo veamos, no solo por estímulos propios también de la economía, sino también por los aportes en vía impuestos que se harían en torno a lo que dejarían. Con lo cual, ese intento, muchas veces que se nos intenta velar de una guerra entre pobres, claro, justamente los que estábamos los últimos, ahora somos los penúltimos, entonces nos podemos quejar de los que están un poquito más atrás de nosotros. Hay que evitar eso. O sea, ese es el caldo de cultivo de la xenofobia política. O sea, hay que olvidar la guerra por recursos escasos. Lo que hay que hacer es que no haya recursos escasos para el conjunto de la población, que no haya derechos escasos para la gente. Yo creo que eso es el principal elemento, y sin más de decir que me voy a tener que ir y que lo siento muchísimo, pero ya llego 20 minutos tarde y muchas gracias a todo el mundo por estar aquí. Simplemente decir una cosa, para que veáis el gasto tan brutal que hacemos también por la privatización de la ayuda humanitaria. Es una cosa brutal. La gestión, que lo estaba hablando con el compañero, la gestión de centros de internamiento en Italia, en el sur de Italia, teóricamente están gestionadas por ONGs, que son la mayoría tapaderas de la mafia. O sea, había una ONG, en este caso que se llamaba Misericordia, que actúa en varios centros de internamiento, que directamente está acusada de tener relaciones con la mafia y que está cobrando entre 40 y 45 euros día por cada persona que tiene en unas situaciones deleznables. Y si son menores de edad, 90 euros. ¿Qué está pasando? Que menores de edad que tienen que salir en 3 o 4 días del centro, porque son hotspots, normalmente están 3 y 4 meses, porque son más rentables justamente para la supuesta ONG.
mientras que la calle funcione no ya solo en el tema de los refugiados, sino en todo, el tema de la corrupción, el tema de la ley Mordaza. Yo creo que es la organización en la calle. Estamos viendo, ¿no? En España, afortunadamente, volvemos a ser pioneros en cuanto al 15M, ya enseñamos la primera mitad del 20 a la guerra de guerrilla y ahora pues hemos enseñado el 15M. En Francia, muy a diferencia nuestro, a pesar de tener nuestro 15M, pues la ley laboral no está saliendo como yo quería, porque la calle se está movilizando. Margen, en un momento determinado se vote a alguien, a ese alguien luego hay que exigirle, y eso solo ocurrirá si la calle está organizada. Bueno, terminamos ya este acto de refugiados que hemos querido hacer aquí en Valdemoro. Queremos agradecer la presencia a nuestro compañero Javier Andreu por su decisión, valentía y disposición para ir a cuidar y asistir a las personas que se encuentran en el campo Idomeni. A Elena Sevillano por su labor humanitaria en el conflicto, activando un grupo de emergencia y rescate a las personas que huían del infierno desatado en sus países. A Miguel Urbán, que ya se ha ido, por su labor política como eurodiputado, por acercarnos al problema desde un punto de vista menos neocapitalista. Y por último a Paco Garrido, por su labor en la organización gubernamental CEAR y por defender el derecho a asilo tan necesario y olvidado en el conflicto. Gracias a todos y todas por venir a Valdemoro y hablarnos de lo que está pasando. Por último, me piden que escriba algo sobre el conflicto. Me resulta difícil porque es doloroso. Mientras escribo, me llegan las imágenes de ellos, de ese dolor que me transmiten en los vídeos, de su impotencia y su agotamiento porque no llega la ayuda que necesitan. ¿Y qué puedo hacer yo, simple ciudadano de a pie, para ayudarles? Porque yo sí quiero ayudarles a que vengan, a que se sientan seguros, libres de un infierno que están a un paso en el campo de refugiados, a que tengan una vida digna, simplemente humana. No quiero que muchos de ellos prefieran haberse quedado entre las bombas a realizar un camino dantesco para llegar hasta una triste tienda de campaña en una frontera perversa y despiadada. Ellos y nosotros tenemos a unos hombres grises en el poder, que como grises que son, no quieren que traspasen sus dominios, y nosotros debemos de convertirnos en momo, en muchos momos, para parar el tiempo y no dejar que nos estafen más el nuestro. Gracias a todos.